Tenía apenas 16 años cuando el obispo Laureano me mandó llamar a su casa a medianoche. En ese instante sentí que algo terrible iba a pasar, algo que cambiaría mi vida para siempre. Yo era solo una muchacha del pueblo, cantora del coro del templo, una niña que había aprendido a cantar alabanzas desde chiquita. Mi voz era lo único que tenía, lo único que me hacía especial. Pero esa noche, cuando escuché la orden del padre Esteban diciéndome que el señor obispo me esperaba en su residencia a las 12 de la noche, mi corazón se detuvo. ¿Por qué a medianoche? ¿Por qué yo? ¿Por qué en su casa y no en el templo? Todavía no entiendes lo que pasó esa noche, pero cuando lo descubras vas a entender por qué guardé este secreto durante tantos años. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es María Soledad Ramírez. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchacha de 16, una muchacha que creía que la iglesia era lo más sagrado del mundo, que los sacerdotes eran santos y que el obispo era casi como Dios en la tierra. Ay, mijo, cuánta inocencia tenía, cuántas cosas no sabía de la vida. Pero voy a contar todo, cada pedacito de lo que pasó esa noche y los años que siguieron, para que entiendas cómo una cita a medianoche cambió completamente el rumbo de mi existencia. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en Tehuacán, en el interior de Puebla. Eran los años 60, principios de los 60, cuando el mundo todavía era muy diferente. La vida en el pueblo no era fácil, ¿no, mija? Despertábamos con el repique de las campanas del templo cuando el sol todavía estaba dormido en el horizonte. Mi madre, doña Remedios, ya se levantaba rezando bajito, persignándose 3 veces antes de poner los pies en el piso. Era una mujer de fe profunda, pero también era estricta, muy estricta. Nuestra casa quedaba a 3 cuadras del templo principal, el templo de Nuestra Señora del Carmen. Era una casa de adobe con techo de teja roja, con el piso de cemento quemado que mi madre restregaba con trapo húmedo y ceniza todos los santos días. Decía que casa limpia era señal de alma limpia. Vivíamos yo, mi madre y mi abuela, doña Asunción. Mi padre había muerto cuando yo tenía apenas 5 años. Se lo llevó una pulmonía del demonio, un invierno muy crudo. Desde entonces, las 3 mujeres solas en esa casa, viviendo del taller de costura que tenía mi madre. Ella era la mejor costurera del pueblo, hacía vestidos de novia, trajes de primera comunión, manteles bordados para el templo. Sus dedos estaban llenos de callos de la aguja, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo era bendición de Dios. Yo era la única hija que le quedaba. Había tenido otros 2 antes de mí, pero se los llevó Dios cuando eran bebitos. Por eso, mi madre me cuidaba como si fuera de cristal, como si en cualquier momento Dios me fuera a arrebatar también. No me dejaba salir sola a la calle, no me dejaba conversar con muchachos, no me dejaba ni mirar por la ventana mucho tiempo. Soledad, decía, tú eres niña decente, niña de su casa. No puedes andar de callejera como las otras. Yo obedecía todo sin chistar, porque así nos habían criado, ¿verdad? Para obedecer, para no hablar de más, para ser buenas muchachas. Nuestra casa tenía 3 cuartos. El cuarto donde dormían mi madre y mi abuela, el cuarto donde dormía yo, y la sala que también servía de taller de costura. En las paredes había crucifijos, imágenes de santos, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que brillaba en la oscuridad. Mi abuela tenía un altar con velas que mantenía prendidas día y noche.
Le rezaba a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe, a Santa Rita de Casia. Encendía veladoras y susurraba oraciones en latín que había aprendido de chiquita. El olor a cera derretida y copal era constante en nuestra casa, mezclado con el olor del café de olla que hacía mi madre tempranito. Las mañanas empezaban antes del alba. Mi abuela me despertaba tocando suavecito en la puerta. «Levántate, niña, que hay que ir a misa de 6». Yo me levantaba como zombi. Me ponía el vestido que había dejado preparado la noche anterior, me echaba agua fría en la cara y me peinaba el cabello largo con aceite de ricino para que quedara brilloso y bien amarrado. Mi madre me hacía 2 trenzas apretadas que me jalaban el cuero cabelludo. «Así no se te va a alborotar el cabello en el templo», decía. Caminábamos las 3 juntas por las calles empedradas del pueblo, envueltas en rebozos negros porque el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Las calles estaban vacías, solo se oía el sonido de nuestros pasos y el canto de los gallos a lo lejos. Cuando llegábamos al templo, el padre Esteban ya estaba preparando todo para la misa. Era un hombre mayor, flaquito como palillo, con unos lentes gruesos que le agrandaban los ojos. Siempre olía a incienso y a agua florida. Yo me iba directo al coro, que estaba en el 2.º piso del templo, arriba de la entrada principal. Desde ahí se veía toda la nave del templo, todas las bancas de madera oscura, el altar mayor con sus cortinas de terciopelo rojo, las estatuas de los santos en sus nichos. Me paraba frente al órgano viejo que tenía el templo, ese órgano antiguo que había que bombear con los pies para que saliera el aire, y esperaba a que llegaran las otras cantoras. Éramos 5 en total. Yo, doña Consuelo, que tenía como 60 años y cantaba contralto, las hermanas Refugio y Trinidad, que eran gemelas y cantaban soprano, y Luz María, que tocaba el órgano. Yo era la más joven, pero tenía la voz más fuerte, la voz que llegaba hasta el último rincón del templo. Mi voz era clara como campana, aguda pero no chillona, capaz de sostener las notas largas sin temblar. Eso decía el padre Esteban. «Soledad», me decía, «tú tienes voz de ángel. Dios te dotó de un don especial. Desde chiquita había cantado en el templo. Mi madre me llevaba desde los 5 años y yo me sabía todos los cantos de memoria, el Ave María, el Ponis Angelicus, el Tantum Ergo, todos en latín. No entendía bien qué significaban las palabras, pero las cantaba con todo el corazón. Cuando cantaba sentía que me elevaba, que dejaba de ser yo y me convertía en otra cosa, algo puro, algo santo. Era el único momento en que me sentía completamente libre. El templo era inmenso, con techos altísimos pintados con escenas del cielo, con querubines gorditos y ángeles con trompetas. Las paredes estaban llenas de retablos dorados, de imágenes de santos con caras serias. Había un olor particular en el templo, una mezcla de incienso, cera de velas, humedad de las paredes viejas y flores marchitas. Las bancas crujían cuando la gente se sentaba. El piso de mosaico estaba gastado de tantos años de gente arrodillándose. Cantábamos durante toda la misa, el Kyrie eleison al principio, el Gloria después, el Sanctus antes de la consagración, el Agnus Dei al final. Mi voz se elevaba por encima de todas las demás, llenaba el espacio, rebotaba en las paredes. Veía a la gente allá abajo, con las cabezas inclinadas, rezando, y sentía que estaba haciendo algo importante, algo que valía la pena. Después de la misa de 6, regresábamos a casa a desayunar. Mi madre calentaba frijoles refritos con manteca de cerdo, hacía tortillas a mano en el comal, servía café de olla con canela y piloncillo.
Comíamos en silencio porque mi abuela decía que conversar durante la comida era falta de educación. Solo se oía el ruido de las cucharas en los platos y el crepitar del comal. Después del desayuno, yo tenía que ayudar en el taller. Mi madre me enseñaba a coser, a hacer puntadas pequeñitas que no se notaran, a bordar flores en los manteles. Mis dedos se cansaban rápido, se me ponían adoloridos de tanto jalar la aguja, pero no me quejaba. Una mujer decente tiene que saber coser, decía mi madre. ¿Qué vas a hacer cuando te cases si no sabes hacer nada? Casarme. Esa palabra me daba escalofríos. No quería casarme, la mera verdad. Veía a las muchachas del pueblo que se casaban jovencitas, 14, 15, 16 años, y después de unos meses ya estaban embarazadas, arrastrándose con la panza enorme, con cara de cansadas. Se pasaban el día cocinando, lavando ropa, cuidando críos, ya no sonreían, ya no jugaban, ya no eran muchachas. Yo no quería eso. Yo quería seguir cantando en el templo, quería tener mi propia vida, pero no sabía cómo decírselo a mi madre sin que se enojara. Los domingos eran especiales. Había 3 misas, la de 7 de la mañana, la de 10 y la de 12. Yo cantaba en las 3. Entre misa y misa, las cantoras nos quedábamos en el coro conversando bajito, tomando agua fresca que nos llevaba el sacristán. Doña Consuelo nos contaba historias de cuando era joven, de cómo había conocido a su marido que ya había muerto. Las gemelas Refugio y Trinidad siempre traían dulces de coco que hacían en su casa y los compartían con nosotras. Luz María, que era la más seria de todas, se la pasaba limpiando el órgano con un trapo, quitándole el polvo a las teclas. Yo era feliz ahí arriba en el coro, alejada del mundo, solo con mi voz y la música. Era el único lugar donde sentía que podía ser yo misma, donde no tenía que estar pensando en cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarme como mujer decente. Cuando cantaba, era libre. Pero había algo que me ponía nerviosa. El obispo Laureano venía al templo una vez al mes a celebrar misa especial. Era un hombre imponente, alto, de cara seria, con unos ojos muy oscuros que te miraban como si pudieran ver dentro de tu alma. Usaba sotana morada con botones dorados, un solideo también morado en la cabeza, y un anillo grande con una piedra roja que brillaba. Cuando entraba al templo, todos se callaban. Hasta los niños dejaban de llorar. Tenía esa presencia, ¿sabes? Esa presencia que te hace sentir pequeñito. La primera vez que el obispo Laureano me escuchó cantar, yo tenía como 14 años. Fue en una misa de domingo, yo estaba cantando el Ave María, esa parte donde la voz tiene que subir bien alto y después bajar despacito. Cuando terminé, hubo un silencio en el templo. Pensé que había cantado mal, que me había equivocado en alguna nota. Pero después la gente empezó a aplaudir, cosa que nunca pasaba en el templo. Y cuando miré hacia abajo, vi que el obispo Laureano me estaba mirando con unos ojos que no supe descifrar. No era enojo, no era alegría, era algo raro, algo que me dio escalofrío en la espalda. Después de esa misa, el padre Esteban me llamó a la sacristía. «El señor obispo quiere conocerte», dijo. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿El obispo quería conocerme a mí? ¿Por qué? Entré a la sacristía toda temblorosa. Ahí estaba él, quitándose la casulla, doblándola con cuidado. Me miró y sonrió, pero era una sonrisa rara, como triste. «¿Cómo te llamas, hija?», me preguntó. «María Soledad Ramírez, señor obispo», respondí bajito, con la vista en el piso. «Tienes una voz hermosa, un don de Dios. Debes cultivarlo, usarlo para la gloria del Señor». «Sí, señor obispo. Ven a cantar en todas las misas donde yo esté presente. Quiero escucharte siempre». Eso fue todo.
Salió de la sacristía y me dejó ahí parada, sin entender bien qué había pasado. Desde ese día, cada vez que el obispo venía al pueblo, yo cantaba con más empeño, tratando de que mi voz fuera perfecta. Y él siempre, siempre me miraba desde el altar. Me miraba de una manera que me ponía nerviosa, como si estuviera esperando algo de mí, pero no sabía qué. Mi madre estaba orgullosísima. Imagínate, mija, el mero obispo te escogió a ti para cantar en sus misas. Es una bendición. Mi abuela prendía veladoras extras, le daba gracias a los santos por el honor que me habían dado. Yo no sabía si era honor o si era otra cosa, pero no podía decir nada. Una no cuestiona al obispo, ¿verdad? Pasaron 2 años así. Yo cantaba, el obispo me miraba, y yo trataba de ignorar ese sentimiento raro que me daba en el estómago cada vez que él estaba presente. Hasta que llegó ese día, ese martes de octubre, que cambió todo. Fue un día normal, como cualquier otro. Había llovido en la madrugada y las calles estaban lodosas. Fui a misa de 6 como siempre, canté como siempre, regresé a casa como siempre. Pero a media tarde, cuando estaba ayudando a mi madre a doblar sábanas recién lavadas, alguien tocó la puerta. Era el padre Esteban. Venía con cara seria, más seria de lo normal. Buenas tardes, doña Remedios. Vengo de parte del señor obispo Laureano. Mi madre se persignó inmediatamente. ¿Pasó algo, padre? No, no pasó nada. Es que el señor obispo necesita hablar con Soledad. Le manda decir que vaya esta noche a su residencia. Mi madre abrió los ojos grandes. Esta noche. ¿A qué hora, padre? A medianoche. El mundo se detuvo en ese momento. ¿Medianoche? ¿Por qué a medianoche? ¿Para qué la necesita el señor obispo a esa hora? Mi madre preguntó, y noté que su voz estaba temblorosa. El padre Esteban se encogió de hombros. No lo sé, doña Remedios. Solo sé que dijo que es urgente, que es un asunto muy delicado y que necesita hablar con la muchacha en privado. Pero, padre, una muchacha decente no anda en la calle a medianoche. Por eso mismo, doña Remedios, yo vendré a buscarla y la acompañaré hasta la residencia del obispo. No se preocupe, estará bien cuidada. Mi madre se quedó callada, mordiéndose el labio. Yo estaba paralizada, sin poder decir nada. Está bien, padre, mi madre dijo finalmente, aquí la tendremos lista. Cuando el padre Esteban se fue, mi madre cerró la puerta y se quedó ahí parada por un rato largo, solo mirando la puerta cerrada. Mamá, dije, ¿qué crees que quiera el obispo? Se volteó hacia mí con los ojos brillosos. No lo sé, hija, pero sea lo que sea, tienes que ir. Es el obispo, no podemos negarnos. Pero había algo en su voz, algo que me hizo entender que ella también tenía miedo, que ella también sentía que algo no estaba bien. Esa tarde fue una de las más largas de mi vida. No podía concentrarme en nada. Intentaba coser, pero se me caía la aguja. Intentaba leer el catecismo, pero las letras bailaban en la página. Mi abuela me miraba con preocupación. ¿Te sientes mal, niña? No, abuela, solo estoy cansada. Pero no estaba cansada. Estaba asustada, muy asustada. Mi madre preparó un baño con agua tibia y me hizo bañarme bien, restregarme con el estropajo hasta que la piel me quedara roja. Me lavó el cabello con jabón de coco, me lo enjuagó con agua de manzanilla. Tienes que estar limpia para presentarte ante el señor obispo, decía. Después me peinó, me hizo 2 trenzas apretadas y me puso mi vestido más bonito, uno azul marino con cuello blanco que ella misma había hecho. Me veía en el espejo y no me reconocía. Parecía que me estaban preparando para algo, pero no sabía para qué. Cenamos en silencio. Ni siquiera pude tragar bien. La comida se me atoraba en la garganta. Mi abuela rezaba el rosario en voz alta,
las cuentas deslizándose entre sus dedos nudosos. Mi madre no dejaba de mirarme, con esos ojos tristes que siempre ponía cuando estaba preocupada. A las 11 de la noche me vestí completamente. Mi madre me puso su rebozo negro sobre los hombros. No hables de más, me dijo. Responde solo lo que te pregunten. Sé respetuosa. Y si pasa cualquier cosa rara, cualquier cosa que te haga sentir incómoda, sales corriendo y te vienes para acá. ¿Entendiste? Asentí con la cabeza. ¿Qué cosa rara podía pasar? Era el obispo. Era un hombre de Dios. A medianoche en punto tocaron la puerta. Era el padre Esteban. ¿Está lista la muchacha? Está lista, padre. Mi madre me abrazó fuerte, me besó la frente. Que Dios te proteja, hija. Salí a la calle con el padre Esteban. La noche estaba oscura, sin luna. Solo las estrellas brillaban allá arriba. Las calles estaban completamente vacías. Nuestros pasos resonaban en el silencio. Yo iba con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La residencia del obispo quedaba al lado del templo. Era una casa grande de 2 pisos, con paredes blancas y ventanas con rejas de hierro. Tenía un portón de madera tallada que parecía de castillo. El padre Esteban tocó 3 veces. Una criada vieja abrió la puerta. «Buenas noches, padre. El señor obispo los está esperando». Entramos a un zaguán oscuro, iluminado solo por una vela en un candelabro. El piso era de mosaicos brillantes que reflejaban la luz de la vela. Las paredes tenían cuadros religiosos, vírgenes llorando, santos con aureolas, Cristo crucificado sangrando. Subimos por unas escaleras de madera que crujían con cada paso. Yo sentía las piernas temblorosas, como si fueran a doblarse en cualquier momento. Llegamos a una puerta al final del pasillo. El padre Esteban tocó suavemente. «Adelante», dijo una voz desde adentro. Era la voz del obispo. El padre Esteban abrió la puerta y me hizo señas de que entrara. «¿No viene usted conmigo, padre?», pregunté asustada. «No, hija. El señor obispo quiere hablar contigo a solas». «¿A solas?». «Con el obispo». «A medianoche». Entré al cuarto y la puerta se cerró detrás de mí. El obispo Laureano estaba sentado en un sillón grande de terciopelo rojo, frente a una mesa llena de papeles. Estaba sin la sotana, solo con pantalón negro y camisa blanca. Por primera vez lo veía vestido como hombre normal, no como obispo. Se veía más viejo así, con arrugas profundas en la cara, el cabello blanco ralo en la cabeza. «Pasa, hija, siéntate», dijo señalando una silla frente a él. Me senté en la orilla de la silla, con las manos apretadas en el regazo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. El obispo me miraba con esos ojos oscuros, penetrantes. «¿Sabes por qué te mandé llamar?», preguntó. «No, señor obispo. Te mandé llamar porque necesito contarte algo. Algo que he cargado durante muchos años, algo que me está matando poco a poco». ¿Qué podía ser tan grave que un obispo necesitaba contarle a una muchacha de 16 años? Pero antes de contarte, continuó, necesito que me prometas que lo que escuches aquí esta noche, nunca, nunca lo vas a contar a nadie. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, señor obispo. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado, dándome la espalda, mirando la noche oscura afuera. Soledad, ¿tú sabes quién era tu padre? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, señor obispo, era don Rubén Ramírez, murió cuando yo era chiquita. Se volteó hacia mí con una expresión que nunca voy a olvidar. Era una mezcla de dolor, de culpa, de desesperación. No, Soledad, don Rubén no era tu padre. Yo soy tu padre. El mundo se detuvo. Juro por Dios que se detuvo. Sentí como si una bola de hielo hubiera bajado por mi garganta
y se hubiera alojado en mi pecho. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar a ese hombre, al obispo, diciendo que él era mi padre. ¿Qué?, logré decir, y mi voz salió apenas como un susurro. Se acercó a mí despacio, se arrodilló frente a la silla donde yo estaba sentada. Por primera vez en mi vida vi a un obispo arrodillado ante mí. Hace 17 años, empezó a decir con voz quebrada. Yo todavía no era obispo, era solo un sacerdote joven, recién llegado a este pueblo. Tu madre trabajaba en la residencia del párroco, limpiando, cocinando. Era una muchacha hermosa, trabajadora, de familia pobre pero decente. Yo... Se detuvo, cerró los ojos. Yo me enamoré de ella. Me enamoré locamente. Sabía que estaba mal, que había hecho votos de celibato, que era pecado, pero no pude controlarme. Una noche, después de que todos se habían ido, nos quedamos solos en la residencia. Y pasó lo que no debía pasar. Mi cabeza daba vueltas. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi madre y el obispo. Tu madre quedó embarazada, continuó. Cuando se dio cuenta vino llorando a decirme. Yo entré en pánico. Si se sabía, me iban a expulsar del sacerdocio, me iban a excomulgar. Así que hicimos un plan. Don Rubén era un hombre bueno, un viudo sin hijos que trabajaba en el campo. Le ofrecí dinero, mucho dinero, para que se casara con tu madre y fingiera que el bebé era suyo. Él aceptó. Se casaron rápidamente y cuando tú naciste, todos creyeron que eras hija de don Rubén. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. No podía controlarlas. Por eso te he estado observando todos estos años, dijo. Por eso me gusta tanto escucharte cantar, porque eres mi hija, mi única hija, y no puedo reconocerte públicamente, no puedo abrazarte como padre, no puedo decirle al mundo que eres mía. Tengo que cargar este secreto hasta morirme. Se levantó y regresó a la ventana. Don Rubén murió hace años sin decir nada. Era un hombre de honor. Tu madre tampoco ha dicho nada. Ha guardado el secreto perfectamente. Pero yo no puedo más. Ya no puedo verte desde lejos y fingir que no eres mía. Por eso te mandé llamar, para decirte la verdad, para que sepas quién eres realmente. Yo estaba temblando. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Mi madre sabe que me iba a contar esto? No, ella no sabe. Se va a enojar mucho cuando se entere, pero ya no importa. Necesitaba que lo supieras. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque me estoy muriendo, Soledad. Tengo cáncer. Los médicos dicen que me quedan pocos meses y no puedo irme de este mundo sin que mi hija sepa la verdad, sin que sepa quién es su verdadero padre. Ahí estaba, el secreto enorme que había cargado durante tantos años, la culpa enorme de haber roto sus votos, de haber engañado a la iglesia, de haber abandonado a su hija. Y ahora me lo pasaba a mí, ahora yo tenía que cargar ese peso también. Salí de esa casa como zombi. El padre Esteban me estaba esperando abajo, pero yo ni lo vi. Caminé sola por las calles oscuras del pueblo, llorando, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer con esa información que me estaba quemando por dentro. Cuando llegué a casa, mi madre me estaba esperando despierta. En cuanto me vio entrar con la cara llena de lágrimas, se levantó de la silla. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Me dijo la verdad, mamá, dije entre sollozos. Me dijo que él es mi padre. Mi madre se quedó paralizada. Su cara se puso blanca como papel. Dios mío, murmuró. Dios mío, ¿qué hizo? Se dejó caer en la silla y empezó a llorar también. Ahí nos quedamos las dos llorando en la oscuridad de la sala, cargando el peso de ese secreto enorme que acababa de estallar entre nosotras. Los días siguientes fueron los más confusos de mi vida. Mi madre finalmente me contó toda la historia.
cómo había sido, cómo él le había prometido que iba a dejar el sacerdocio para casarse con ella, cómo después se había echado para atrás, cómo había tenido que aceptar casarse con don Rubén para salvar su honra y la del bebé que venía en camino. Don Rubén fue bueno conmigo, decía llorando. Nunca me trató mal. Te quiso como si fueras su hija de verdad, y yo lo quise también, a mi manera. Pero siempre cargué la culpa de haber caído en pecado, de haber engañado al pueblo, de haberte hecho vivir una mentira. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque pensé que era mejor así. Pensé que si no sabías, no ibas a sufrir. Pero él no pudo. Él necesitaba que supieras antes de morirse. La noticia de que el obispo estaba enfermo corrió rápido por el pueblo. La gente empezó a hacer vigilias en el templo, a rezar rosarios por su salud. Yo no podía ir al templo. No podía ver la cara de esa gente rezando por un hombre que había mentido durante tantos años, que había roto sus votos, que me había dado la vida, pero me había abandonado. Ya no podía cantar. Cada vez que intentaba abrir la boca para cantar, me salía un nudo en la garganta. Mi voz, ese don que todos decían que tenía, se había ido. Se había quedado muda de tanto dolor. El padre Esteban vino a buscarme varias veces. El señor obispo quiere verte. Dice que necesita hablar contigo otra vez. Pero yo no quería verlo. No quería escuchar más. Ya había escuchado suficiente. Un mes después de aquella noche, el obispo Laureano murió. Fue un domingo en la madrugada. Las campanas del templo empezaron a repicar lento, anunciando su muerte. Todo el pueblo se puso de luto. Hicieron un funeral enorme. Vinieron obispos de otros lugares. El templo estaba lleno hasta rebosar. El coro cantó, pero yo no. Me quedé en casa, escondida, llorando por un padre que nunca pude tener, por una vida que nunca pude vivir. Después del entierro, el padre Esteban vino a casa con un sobre. Esto es para ti. El señor obispo lo dejó antes de morir. Dentro del sobre había una carta escrita con su letra temblorosa. Mi querida Soledad, si estás leyendo esto es porque ya partí de este mundo. Quiero que sepas que lamento profundamente haberte causado dolor. Nunca fue mi intención lastimarte. Rompí mis votos con tu madre porque la amaba de verdad, pero fui cobarde al no enfrentar las consecuencias. Durante todos estos años he cargado la culpa de haberte abandonado, de no poder reconocerte como mi hija. He cargado la vergüenza de ser un fraude, de predicar una cosa y hacer otra. Ese secreto ha sido mi cruz, mi penitencia. Te lo pasé a ti porque pensé que tenías derecho a saber la verdad, pero ahora me doy cuenta de que solo puse un peso enorme sobre tus hombros. Perdóname. Sigue cantando, hija. No dejes que mi pecado apague tu voz. Tienes un don hermoso y el mundo necesita escucharlo. Tu padre que te amó desde lejos, Laureano. Guardé esa carta durante años. La leía una y otra vez, tratando de entender, tratando de perdonar. ¿Cómo perdonas a alguien que te dio la vida pero te quitó la verdad? ¿Cómo perdonas a un padre que te amó pero te negó? ¿Cómo perdonas a un hombre de Dios que vivió en mentira? Pasaron meses antes de que pudiera volver a cantar. Un día estaba caminando sola por el campo, por esos caminos de tierra que tanto me gustaban cuando era niña, y de repente sentí que una canción me salía de adentro. No era un canto religioso, era una canción que yo misma estaba inventando, una canción sobre dolor y verdad, sobre padres ausentes y secretos que matan, y me puse a cantar ahí, en medio del campo, con toda la fuerza que tenía. Canté hasta que me dolió la garganta, canté hasta que las lágrimas se secaron, canté hasta que sentí que algo dentro de mí se había liberado. Desde ese día decidí que iba a usar mi voz,
pero no para cantar en el templo, no para la gloria de una iglesia que había escondido tantos secretos. Iba a cantar para mí, para mi verdad, para mi liberación. Le dije a mi madre que quería irme del pueblo, que quería estudiar música en la ciudad. Al principio no quería, le daba miedo dejarme ir, pero finalmente aceptó. Ve, hija, vive la vida que yo no pude vivir. Me fui a Puebla capital a los 18 años. Entré a una escuela de música, aprendí a leer partituras, a tocar piano, a componer. Conocí a otros músicos, a gente que no me juzgaba por mi pasado, que solo apreciaba mi talento. A los 22 años conocí a Rafael, un músico también, un hombre bueno que me respetaba, que no me veía como propiedad ni como pecado. Nos casamos por amor, por elección propia. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y les conté la verdad desde chiquitos. Tu abuelo materno fue un obispo que no pudo reconocer a su hija, les dije. No les oculté nada porque ya había aprendido que los secretos pesan, que la verdad duele pero libera. Me volví maestra de música. Enseñé a cientos de niños a cantar, a usar su voz sin miedo. Les enseñé que la música no es solo para templos, que la voz es poder, que cantar es libertad. Mi madre vivió hasta los 82 años. Antes de morir me dijo, «Perdóname por haberte mentido tantos años». «Ya te perdoné, mamá», le dije. «Ya nos perdonamos todas». Y era verdad. Había perdonado a mi madre por esconder la verdad, había perdonado al obispo por abandonarme, había perdonado a la iglesia por hacer que la gente sintiera vergüenza de su humanidad. Hoy, a los 76 años, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquella cita a medianoche cambió mi vida completamente. Me quitó la inocencia, me mostró que hasta los hombres de Dios son humanos, me enseñó que los secretos pesan más que la verdad. Pero también me dio fuerza, me enseñó que mi voz no le pertenece a nadie más que a mí, que puedo usarla para decir mi verdad, no para esconderla de otros. El obispo Laureano cargó durante años la culpa enorme de haber roto sus votos, de haber negado a su hija, de vivir en mentira. Y cuando me lo contó, puso ese peso sobre mí también. Pero aprendí a soltarlo, aprendí que no tengo que cargar las culpas de mi padre, que cada quien es responsable de sus propios pecados, de sus propias decisiones. ¿Saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hay muchas mujeres que cargan secretos que no son suyos. Todavía hay hijas e hijos de sacerdotes viviendo en silencio, con vergüenza, como si su existencia fuera pecado. Todavía hay iglesias escondiendo verdades, protegiendo a hombres que rompen votos y después se esconden detrás de la sotana. Y quiero gritarles a todas esas personas, no tienen que cargar esa vergüenza. No fue culpa de ustedes, fueron hijos del amor, aunque ese amor fuera prohibido. Fueron producto de la humanidad de 2 personas, no del pecado. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también cargas un secreto que te está matando, escucha bien lo que te voy a decir. La verdad duele, pero libera. Los secretos enferman, pero la honestidad sana. No importa qué tan grande sea el secreto, no importa a quién proteja, tu salud mental y emocional es más importante. Puedes soltar ese peso, puedes decir la verdad, puedes vivir libre. Mi voz regresó más fuerte después de aquella noche. Regresó diferente, regresó mía. Ya no canto para obispos ni para templos. Canto para mí, para mis nietos, para la vida. Y cada vez que canto, siento que estoy honrando esa parte de mí que viene de Él, pero también esa parte que es completamente mía, que nadie me puede quitar. El obispo Laureano fue mi padre biológico, pero don Rubén fue mi papá, el que me cargó cuando era bebé, el que me enseñó a caminar, el que me cuidó cuando estaba enferma.
Él merecía ese título, no el otro. Y aunque ya no está, sigo agradeciéndole por haberme querido como suya, por haberle dado a mi madre un nombre respetable, por habernos protegido del chisme y del rechazo. A veces pienso qué hubiera pasado si el obispo nunca me hubiera dicho la verdad. ¿Habría sido más feliz? ¿Habría seguido cantando en el templo con inocencia? Nunca lo voy a saber. Pero sé que la verdad, aunque duele, nos hace más fuertes, nos hace más humanos, nos hace más completos. Hoy canto en corales comunitarios, doy clases de música a niños del barrio, compongo canciones sobre historias reales y cada vez que una alumna mía me pregunta, «Maestra, ¿cómo puedo cantar más fuerte?», le respondo, «Canta tu verdad, esa es la canción más fuerte que existe». Y así termina mi historia, mis queridos, la historia de una muchacha que fue citada a medianoche por un obispo y descubrió un secreto enorme que cambió su vida para siempre. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de aquellos que también cargan secretos pesados. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de verdad y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han cargado secretos que no eran suyos? ¿Conocen historias similares? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Tenemos siempre una historia diferente, siempre historias reales de superación, de verdad, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos, y recuerden, nunca dejen que los secretos de otros apaguen su voz. Canten su verdad, siempre.